Recordarán que mientras Israel vagaba por el desierto como una sociedad nómada, llevaban con ellos el arca del pacto. Esta era una especie de baúl no mayor de 1.2 metros de largo y 0.70 de ancho. Era un mueble en donde se guardaban símbolos sagrados para la cultura hebrea. Entre esos símbolos, diría yo que los de mayor importancia fueron, entre otros, las tablas de la ley, una muestra del maná caído del cielo, la vara de Aarón que reverdeció. Y dije antes, esto convertía el arca en un tesoro invaluable para los hebreos. Pero había algo mucho más importante que esos mismos símbolos. Y hablo de que literalmente ese baúl contenía la presencia de Dios. Dios decidió que su presencia iría en esa arca. A eso le llamaron Shekinah, la presencia de Dios misma. Hasta ahí todo fabuloso. El problema fue que para algunos el arca era la que tenía el poder y no el Dios de esa arca. Fue por ello que quisieron usarla como un amuleto, un talismán o fetiche para la guerra. Y desde luego, una interpretación errónea trae consecuencias catastróficas. Cuando se trata de doctrina, usted no puede darse el lujo de decir, tal vez esto es lo correcto. Hoy vamos a estudiar esa historia y entre tanto lo vemos. Es probable que nos demos cuenta que algunos de nosotros cometemos el mismo error, pues pareciera que damos más importancia a la religión o a los símbolos de la religión que al Dios de esa religión. Y no importa el nombre de la religión que usted diga practicar, es que eso pasa a un segundo plano cuando lo comparamos con la presencia de nuestro Dios. En honor a esto y un poco más, nuestro sermón de hoy, amuletos estériles. Vayan al primer libro de Samuel, capítulo 4, y cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie. Amuletos estériles, primer libro de Samuel, capítulo 4, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Efec. Un paréntesis, les cuento. Se cree que los filisteos venían de una isla griega que estaba incursionando militarmente el sector de Israel. Para este momento, esta era una de las primeras refriegas en esa incursión militar que estaban tratando de invadir. Verso 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Un paréntesis más. ¿Notan cómo esta gente quiere culpar a Dios de las cosas malas que le suceden? Dice, ¿por qué Dios nos ha herido? Como si ellos hicieran a ese Dios su propio Dios. No olviden que para entonces la palabra de Dios escaseaba, porque el pueblo le daba la espalda a Dios. Pero sigue, mire la decisión. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Era como llevar ese baúl como un estandarte al frente de la batalla
y como si fuese un talismán, al ponerse ahí, pues el enemigo iba a caer derrotado o ellos iban a tener más ánimo o más fuerza. Verso 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ahora yo quiero preguntar algunos detalles curiosos. Y no todos decían que Ofni y Finés convertían la liturgia en un circo. ¿Y por qué ahora los llaman? Para que estos lleven el arca. Y estos dos, como si fueran grandes hombres de Dios, va cada uno a un lado del arca. Cuando ellos cometían sacrilegios a su antojo, les importaba un comino la opinión de Dios. Ahora que están en problemas, son bien religiosos. Sigue, verso 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída, y los filisteos, ¿qué pasó? Qué curioso, ¿verdad? Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplico tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y tu palabra edifique nuestras vidas para hacer cambios en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden sentarse. Estos dos no solo respetaban a Dios, sino también a su padre. Habían convertido el sacerdocio en un circo, donde todo el pueblo se burlaba de la religión a consecuencia de los actos sacrílegos de estos. A mí me sorprende que ahora los encuentro en este pasaje y con toda mezquindad están llevando el arca como un talismán al frente de la batalla. El pueblo, al igual que estos dos, estaban tan pero tan lejos de Dios que en su ignorancia, cuando ven que el arca llega al frente de la batalla, dan gritos de júbilo. Mire, la algarabía fue tanto que dice que la tierra tembló y que el campamento enemigo se preguntó: ¿qué es esto? Ya habían sufrido la primera refriega, 4,000 soldados heridos. Llega el arca al campamento, estos gritan y el enemigo siente miedo. Cuando vayan a casa y corroboren lo que voy a contarles, se sorprenderán como yo. Es que parece que los filisteos sentían más respeto por el Dios de los hebreos que los hebreos mismos. Porque los filisteos sí tuvieron miedo. Pensaron: ahora que el arca de Dios ha llegado ahí, no vamos a poder contra ellos. Hemos oído de la fama de ese Dios, cómo les hizo pasar por Egipto y todos los milagros con los que ese Dios favoreció a ese pueblo. Estaban temblando. Hasta que uno de sus comandantes empezó a arengarles y diciendo: nosotros no vamos a ser esclavos de los hebreos, tomen ánimo y vayamos a la batalla. Estaba pensando mientras leía eso, es como si hoy día los que decimos ser religiosos respetamos las cosas religiosas muchísimo menos que los que no lo son. Y nuestras vidas están bien distantes de honrar a Dios. Y a veces nuestros vecinos, que no son nada, parecen tener un poco más de